Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Acabamos de escuchar uno de los trozos del Evangelio más polémicos, diríamos, el que más nos admira. No es Jesús portador de paz, y sin embargo, hoy viene a decirnos que no ha venido a traer la paz, sino la división. Algo que en realidad pues nos pone en un interrogante. Entonces, un entonces que tiene su respuesta. La conclusión del proyecto de salvación de Dios realizado en Cristo, precisamente el día de la Pascua, trae como consecuencia la verdadera paz. Yo no les doy la paz como la da el mundo. Mi paz es la que yo les voy a dejar. Pero se equivocan si la paz que yo traigo es la paz que da el mundo, ¿no? La paz del respeto humano mutuo, la paz de la no agresión. No nos metamos en lío nosotros, La paz de aquellos que dicen: yo no me meto con nadie para no estar en problemas. Esa paz, que no es paz, siempre tendrá su carga de miedo, de temor. ¿Por qué? Porque está ligada a los caprichos, está ligada a las pasiones humanas, y en cualquier momento se te rompe. Y sobre todo porque ni siquiera tú estás en paz. A veces es la paz del miedo, de no querer reaccionar ante algo que es justo reaccionar, para no meterse en líos, ¿no? La cobardía, que muchas veces influye en nosotros. Y por eso el cristiano no encuentra paz. Esa paz no es del cristiano. O es una paz definitiva, generada precisamente desde la ausencia del mal, o simplemente no va a ser paz. Entonces nunca va a haber paz. ¿Por qué? Porque nunca va a haber ausencia del mal. Estamos seguros de eso. Estamos seguros de eso. Ahí es donde empieza precisamente el conflicto. El nunca se va a hacer posible. Jamás va a ser posible, ¿no? Cuando hablamos de perfección, nadie es perfecto, ¿no? Y entonces nos sentamos en la mediocridad de esa frase que nos acomoda, ¿no? Y que nos sirve de justificación para seguir teniendo una conducta mediocre todo el tiempo. Y entonces, como nadie es perfecto, ¿yo por qué tengo que serlo? Y entonces lo mismo, remitimos a una paz verdadera. No, es imposible que haya paz verdadera, porque es imposible que haya ausencia del mal. Estamos seguros de eso. ¿Por qué somos cristianos entonces? ¿Para qué somos cristianos entonces? Ahí el sentido del conflicto, Y por eso es inquietante. Los de mi generación se acordarán que existía, si es que estudiaron en colegios católicos o alguna vez por algún su retirito por ahí, ¿no? Un padre Ceciño. Y el padre Ceciño tenía una canción que decía: Jesucristo me dejó inquieto, ¿no? Inquietarse. Es que esa es la intención de Jesús, no dejarnos tranquilos, sino dejarnos inquietos. Aquel que dice que ya está tranquilo porque ya cumple religiosamente lo necesario, porque ya reza lo necesario. Ese es un hipócrita. No puede estar tranquilo. ¿Por qué? Porque es precisamente eso. Llegó a la mediocridad de su límite, ¿no? Hasta ahí llegué. Y eso es precisamente aquello que al final no es paz, no es tranquilidad, no es certeza de algo bueno. Al final de cuentas es ese temor a ir construyendo algo cada vez mejor. Acordémonos
que Jesús trae novedad. Y la novedad es novedad. No es algo que, como él mismo dice, no se puede remendar. Un pellejo de vino viejo con parches nuevos se echan a perder. Él no viene a remendar cosas, no viene a chapucear nada, vino a hacer nuevas las cosas. Y por eso habla de fuego. He venido a prender fuego en la tierra. El fuego bíblicamente es purificación, transformación radical. La lógica de nuestros campesinos, ¿no? Las rosas, quemar para que entonces en ese terreno completamente quemado surja la fertilidad que dé posibilidad a una nueva siembra. Y entonces sí, ese terreno que sirvió para sembrar algo, también le creció mala hierba, pues lo quemamos todo para que empiece otra vez a ser un terreno que pueda permitirnos una siembra nueva. Esa es la lógica del reino de los cielos. El reino de los cielos es destruir para construir, es quemar para hacer nuevas las cosas, y por eso no puede dejarnos mediocres en la tranquilidad religiosa, no nos puede dejar ahí, porque entonces la paz que exigimos nunca va a llegar, y no tenemos derecho a exigirla, ni mucho menos estar señalando culpables por todos lados cuando yo mismo soy autor de todo lo que pasa, cuando soy un mediocre que no me esfuerzo a ir más allá de lo que debería hacer. Por eso es claro Jesús, Él ha venido a traer un fuego y desearía que ya estuviera ardiendo, que se hiciera nuevo todo. Al final de cuentas, Jesús no es ningún egoísta, lo piensa todo en función nuestra. Es capaz de dar la vida por los que ama y por los que no lo aman, incluso, y por lo tanto, entonces, piensa en función nuestra. He venido a traer novedad, he venido a hacer todo nuevo, y eso nuevo tiene que ser nuevo de verdad. No puede ser una convivencia entre lo viejo y lo nuevo. Por eso mismo, es que el problema nuestro es esa capacidad de compadrazgo que hacemos en nuestra vida entre el error y la verdad, entre el odio y el amor, entre la verdad y la mentira, entre la envidia y la aceptación. Lo hacemos rápidamente compadrazgos, con todo el respeto de las religiones orientales. Nosotros no tenemos un yin-yang, es decir, no estamos llamados a crear un equilibrio entre dos fuerzas que cohabitan en nosotros y en la naturaleza, el bien y el mal, para que entonces en ese equilibrio aparezca esa serenidad que ellos llaman el nirvana. No estamos llamados a eso. El cristianismo es erradicar el mal, no convivencia de bien y mal, no equilibrio entre bien y mal, es erradicación total del mal para que de verdad exista algo nuevo. Cristo, que ha vencido la muerte y ha vencido el pecado que la provoca en su mismo terreno, viviendo la misma debilidad humana, Él es aquel que, resucitado, presenta la novedad de la vida, y por eso, desde esa novedad, venciendo, erradicando el mal, ha dicho claramente: ahora sí les dejo mi paz, la mía, no la que el mundo da, la mía. Por eso no ha venido a dejarnos tranquilos, ya desde antes, Cuando este niño viene presentado al anciano Simeón, a los 40 días de nacido, Simeón toma al niño y le dice a María: mira, este patojo viene a dar problemas a la tierra, no viene a dejarnos tranquilos a nadie. Él va a ser causa de ruina y resurgimiento para muchos. Va a ser precisamente piedra de tropiezo. Va a evidenciar las intenciones de los corazones por medio de la verdad. Y por lo tanto, solo por la verdad es que el hombre puede medirse, y es ahí donde queda provocado a no ser una persona tranquila en lo mediocre. Una persona tranquila en lo mediocre no es cristiana, por mucho que se persine, por mucho que se persine. Y ahí precisamente lo que significa de verdad meterse a este rollo. Por eso Jesús nos pide cautela. No se trata de la espontaneidad de levantar la mano y aceptarlo como su Salvador, no. Eso implicaría también una visión demasiado inmediatista que al final de cuentas no te hizo pensar en tus posibilidades. Jesús nos pone delante del ser cautos, aún en la decisión de ser sus discípulos. ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a pensar y averiguar y a razonar si tiene lo necesario para construirla y terminarla? No sea que se quede a mitad de camino y todos le señalen que no terminó, que es un mediocre. Por eso
hasta ser verdadero cristiano, exige la capacidad de una reflexión. De ahí el riesgo del inmediatismo religioso de nuestro tiempo, ¿no? Basado en sentimentalismos, basado en emociones. Hay quienes salen el domingo de un retiro y vienen con toda la decisión del martirio posible, y ojalá estuviera a la puerta de la casa de retiros de donde están saliendo, ¿no? Están dispuestos a dar la vida y vienen a decir un montón de cosas, pero hay quienes de ese entusiasmo, ya el jueves ya no les quedó nada, ya el jueves ya no les quedó nada. Echas una canita al aire y ya me dijeron en el retiro que no es tan malo, ¿quién te lo dijo? Entonces ya empieza el declive, empieza el declive. No se trata de que después de un retiro, por medio de toda esa escenografía que te han puesto ahí, tomes la decisión de ser cristiano. No, puede ser una herramienta, puede ser un stop, puede ser un momento en que todo lo que esos días recibiste te haga sentarte y reflexionar sobre tu vida, y entonces tomar una decisión. Porque ¿para qué vas a empezar a hacer cosas que nadie ha visto antes en ti, si dentro de una semana volviste a las que sí habían visto siempre en ti? Entonces se van a burlar. Es más, van a tomar hasta la fe como una payasada, como algo que puede ser relativo. Por lo tanto, no se trata de una actitud inmediata desde lo que es precisamente los sentimientos, y tristemente hacia allá nos ubicamos, ¿no? Decíamos ya otras veces acá, nos fascina la religión mágica de las soluciones de milagros, ¿no? Y entonces hay quienes saben que con eso se llenan los bolsillos y te hablan de milagros por todos lados, ¿no? Las soluciones de las novenas, las soluciones de las procesiones, nos fascinan esas cosas. Pero el problema nuestro es que este tipo de cosas externas, que no influyen en mi vida, sino que solo me hacen ver precisamente una realidad religiosa que no es la verdadera, es aquella que trata de conciliar mi conciencia con un yo que sabe que no está bien, un yo que sabe que no está bien. Bueno, me eché las procesiones de Semana Santa, ¿para qué? ¿Te sirvieron de algo? ¿Te sirvieron de algo? A mí no me parecen útiles nunca, mientras no sea una decisión que nace posteriormente de una convicción. Pero si el hecho de cargarlas o de poner candelas en esquipulas te hace sentirte satisfecho porque ya cumpliste religiosamente y tu vida sigue siendo la porquería de siempre, ¿para qué jocotes cargaste procesiones o pusiste candelas? Y entonces no hay paz. Claro que no va a haber paz. Construir un edificio débil, como dice Jesús, ese necio que construye su casa sobre arena, y cuando viene el primer pencazo de viento, de agua, lo bota. Ese es el problema religioso de nuestro tiempo. ¿Qué era lo que Jesús juzgaba en los escribas y fariseos? ¿Qué era lo que juzgaba del oriente religioso de su época? El pragmatismo, el legalismo, el cumplimiento externo, frío, que al final no influía en la vida, no influía en las actitudes de las personas. Y entonces eran orientados al cumplimiento para justificarse desde el cumplimiento, pero no para una transformación de vida. Por eso es cuando Jesús se presenta con la verdad, Él mismo es autor de divisiones. Si Él mismo, presentándose ante las autoridades religiosas de Israel, genera el odio de estos hacia Él, ¿no? Él no odia, pero lo odian a Él, ¿no? Por lo tanto, autor de divisiones, ¿no? Él llega a su tierra Nazaret y se presenta como quien es. Hoy se cumple ante ellos. ¿Qué genera? Escándalo, señalamientos, y ahí está que se cree, ¿no? Genera división en ese momento, Habla de que formamos una nueva familia con Dios, y los primeros que lo señalan de loco son sus propios familiares, Él mismo se convierte en un signo de contradicción. Él mismo se convierte en un signo de división. Por eso dice, he venido a traer la división. Aquel que vive de la verdad, obviamente va a tener opuestos toda la vida. Y los opuestos van a vivir siempre al lado nuestro. Pero es la convicción sobre la verdad la que nos hace capaces de vivir auténticamente cristianos. Ahí está el riesgo de la religión. Cuando yo creo que cumplir con religión me hace a mí, entonces justificarme en mi mediocridad.
Porque al final de cuentas, pues entenderé que la procesión de Viernes Santo me va a servir para tapar mis infidelidades, que la procesión del Jueves Santo me va a servir para tapar mis mentiras, que la procesión del sábado de Ramos me va a servir para tapar precisamente mis fraudes. No, no te tapan nada, te evidencian como hipócrita, que es lo peor, Tal vez no ante la masa, que puede admirarte por tu traje de cucurucho de Semana Santa, sino ante Dios, que está viendo que tu vida sigue siendo una vida que no construye nada, que no ha entendido nada, y que nunca va a encontrar su paz mientras mantenga una actitud hipócrita, ambigua, que no va a servirle de nada nunca. Por eso, los primeros que padecen esa división somos nosotros mismos. Porque si de verdad optamos por ser discípulos de Jesús, y acordémonos que es el camino que hemos recorrido en 10 domingos ya, desde el Evangelio de San Lucas, si optamos por ser discípulos de Jesús, obviamente eso nos va a poner en un contraste personal, y entonces los primeros en evidenciarse ante nosotros mismos somos nosotros mismos. Yo no puedo engañarme a mí mismo, engaño a los demás. Mis máscaras, mis apariencias engañan a los demás, pero yo no me puedo engañar a mí mismo. Sería tonto. Por lo tanto, el primero que se compara soy yo, pero no para humillarse. Es que ahí viene el coraje del cambio, gentes, la valentía del cambio. Nuestra fe es fe de valientes, no es fe de cobardes. Pero el mismo Jesús nos pone delante de los temores para que podamos escuchar su voz que dice: no tengas miedo, no tengas miedo, yo vencí al mundo. Pero es que tú eras Jesús, como tú, verdadero hombre también, ligado a las fuerzas humanas y a las fuerzas de la naturaleza, ligado a la inteligencia y la libertad de la voluntad que también se te dio a ti como imagen del Padre en la creación, ligado también a decisiones que muy bien pudieron haber sido hechas distintas. Él mismo lo acepta aquí. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. Y lo vimos en Getsemaní, en esa toma de decisión, no quisiera, pero que se haga lo que tú quieres, no quisiera yo, pero se haga lo que tú quieres. El temor del dolor, de la pasión, y él mismo, que ha vencido el temor delante de las posibilidades que tiene, nos lo dice a nosotros también. Y por lo tanto, entonces, el no temas nos pone delante de lo que somos y las posibilidades que tenemos de hacer las cosas. Por eso no se trata de estar siempre viendo a Jesús para arriba, sino enfrente, como dice hoy la carta a los hebreos: fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. No es verlo para arriba, es verlo enfrente, porque Él sigue siendo referencia de nuestras posibilidades. Por eso no podemos agarrar el camino de la mediocridad apañándonos siempre en las frases prefabricadas que ya nos suavizan la vida y ya nos tranquilizan, como errores de humanos, como nadie es perfecto. Bueno, ahí está tu meta, ser perfecto y dejando atrás el error. Y eso es lucha, esa es lucha, ese es el fuego que empieza a tener efecto en mí, porque es la transformación de mi vida. Si yo busco de verdad la paz, y ahí precisamente el verdadero camino, solo ahí, en esa autenticidad de vivir la experiencia del discípulo que hace posible el camino del cristiano. Ahora bien, todo esto trae consecuencias, trae consecuencias. Nuestro camino está ligado también a lo que nos rodea. Y miren, Guatemala no ha sido excepción en el camino del martirio. Ante la exigencia de justicia, aquellos que no la querían mataron a tantos porque exigían justicia, con el pretexto de que eran comunistas, de que eran comunistas, ignorantes totales, pero ese era el mejor pretexto para poner y matar a aquellos que exigían justicia, que exigían un mejor país, que exigían una mejor condición humana, un respeto a la vida, y sigue siendo el tema de nuestro tiempo. Cuanto más precisamente enfrentarnos a las tendencias de un mundo que relativiza todo y que ahora se abre a una verdad a medias,
donde incluso hasta matar se convierte en parte de una posibilidad legal. Pensemos en el aborto, que hasta matar se convierte en una posibilidad legal. Es lo que nos hace a nosotros enfrentarnos, y ahí es donde viene el problema de que creamos división también nosotros. No una división querida por el capricho del egoísmo, de la envidia, de la violencia, no. La división que trae la verdad. ¿Qué es lo que le dijo Simeón a María? Y que nos lo dice después la carta a los hebreos a nosotros. Una espada te atravesará el alma, No es la Virgen dolorosa de las procesiones, no. Es la verdad, María. Tu discípula, primera discípula de tu hijo, enseñas a los discípulos de tu hijo que una espada les atraviesa el alma y los divide en dos. La espada de la verdad. O esto o aquello. No hay medias tintas, No hay nada en medio. O sí o no. O blanco o negro. Lo gris lo vomito, dijo Jesús, ¿no? Dice el Señor en el Apocalipsis. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero como eres tibio, te desprecio. Entonces la verdad nos pone delante de la radicalidad, y la fe es radicalidad. O sí o no, punto. Y por eso esa verdad es la que precisamente encuentra siempre razones para ser instrumento de división, porque siempre aquellos que viven la verdad encontrarán opuestos. El que ama encontrará a su alrededor también odio. El que dice la verdad encontrará alrededor también la mentira. El que es fiel encontrará alrededor también las posibilidades de ser infiel. El que es persona honesta encontrará alrededor las posibilidades de ser corrupto. Y son atractivas, gente, son llamativas. Pero o sí o no. Aquí no hay medias tintas. Y por eso ese estúpido refrán que dice: el que reza y peca empata, no es cristiano. ¿Saber de dónde se lo sacaron? Perdón si hablo muy fuerte, pero es verdad. Es el consuelo de los mediocres, el consuelo de falsos cristianos. Y Jesús no nos enseñó eso. No es parte del Evangelio. Por eso entonces nuestro riesgo es el riesgo de Jesús, es el riesgo de Jeremías, aquel que hay que matarlo porque dice cosas que desmoralizan, aquel que hay que matarlo porque no busca el bienestar del pueblo sino su perdición. Hay que matarlo porque es incómodo, hay que hacerlo desaparecer porque no es una persona cuata de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora se metió esas babosadas religiosas y ya ni siquiera chupa con nosotros una vez al mes. Y eso es precisamente lo opuesto que encuentra el cristiano. Decisiones que mejoran su vida, decisiones que la hacen nueva, y no mediocridad religiosa basada en sentimentalismos o en cumplimientos externos que, si no están ligados a una convicción interna y a una intención de cambio verdadero, de acuerdo a la verdad, pues no sirven de nada. Por eso, ¿cuál es nuestro miedo? No lograrlo. Bueno, Dios, por medio de Jesús, nos ha dicho que el Padre sabe darnos cosas buenas y que nos dará lo mejor si se lo pedimos. En aquella parábola hermosa donde dice: ¿quién de ustedes, padres de familia, si su hijo le pide un pescado, le va a dar un alacrán? Si le pide un huevo, le va a dar una piedra. Si le pide pan, le va a dar una víbora. ¿Quién de ustedes hace eso? Ustedes no lo hacen. Si ustedes, que saben hacer cosas malas, también dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Bueno, ¿y para qué me va a servir eso a mí? Yo quisiera pisto, yo quisiera ganarme la lotería. Porque si tu decisión es haber hecho la opción por construir tu paz y la paz alrededor tuyo, solo lo podés hacer desde la radicalidad cristiana. Esa radicalidad que también es agonía, es decir, esfuerzo. Claro que es esfuerzo, y sin embargo no imposibilidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu está contigo. El día en que fuimos bautizados, y aquí lo repito cada vez que pueda, acordémonos que el don del Espíritu Santo vino a nosotros. Es el poder y esa fuerza de Dios que hace posible la transformación de la vida del hombre. Mi debilidad se fortalece por la acción del Espíritu. Basta mi disponibilidad, basta mi libertad, que ha hecho una opción. Y por lo tanto, entonces, desde ahí es que yo me siento tranquilo, porque sí, mi camino no va a ser fácil, pero no estoy solo.
El don del Espíritu, es decir, esa fuerza que acompañó a Jesús de Nazaret para alcanzar, cumplir plenamente su misión, es la misma fuerza que nos acompaña si nos decidimos de verdad a vivir la experiencia cristiana en su totalidad. Por eso no temas, El no temas tiene su fundamento. Estoy contigo todos los días, soy tu fuerza, soy tu luz, soy tu entusiasmo, soy tu inteligencia. Por eso no temas, Y ese no temas nos lo dice también a nosotros delante de lo que pueda significar tomar en serio el Evangelio de hoy. Claro, que como tenemos siempre la posibilidad de entrar en contraste y de generar división, pues estamos listos a ello. Ni siquiera Jesús quedó libre de ello. Pero si la intención es la unidad, nacida desde la verdad, desde el amor, entonces sí sabemos que nuestra división no es una división que surge de crear problemas negativos a los demás, sino que surge desde un testimonio de vida donde habrá quien sí esté de acuerdo y quien no esté de acuerdo. Habrá quien lo acepte y habrá quien lo rechace. Habrá quien genere un cambio y más bien en quien genere una actitud intransigente de vida. Habrá en quien genere el amor y en quien genere el odio. Eso nos va a pasar. Y por lo tanto, entonces, no predicamos un Jesús de la suavidad. Ese Jesús carismático, ¿no? De las nubes rosa, de las musiquitas bonitas, ¿no? De los derretimientos, ¿no? Ese Jesús que a veces se nos olvida que fue ser humano y que nos enseñó el camino desde lo humano. Y por eso decía yo a un grupo de mujeres que pertenecen a ese movimiento que es verdad, como verdadero Dios, Jesús es objeto de culto, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero como verdadero hombre es objeto de imitación. Es para imitarlo. Por eso es que si solo es mi Rey de Reyes y Señor de Señores, me va a decir, bueno, no todo el que me esté diciendo Señor, Señor, va a encontrar la salvación, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y quién hace la voluntad de mi Padre? ¿Quién hace la voluntad de tu Padre? Yo. Y te enseño cómo. Imítame. Imitación de Jesús. Entonces, culto está bien, pero no solo culto, porque es el problema, la verticalidad de la religión que a veces se escapa de la realidad, de la historia, del compromiso, y que solo viene a ser una especie como de paliativo satisfactorio de conciencia, muy temporal, obviamente, sino también imitación, para que el culto se convierta también en reflejo de una intención, seguirte a ti, Jesús, tal y como lo dice hoy la carta a los hebreos. Es muy claro. Mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores y no se cansen ni pierdan el ánimo. Es más, nos dice que tenemos que correr con perseverancia la carrera porque tenemos delante fija la mirada en Jesús, autor y consumador de lo que deseamos hacer por la fe. Entonces, Él se vuelve referencia, ejemplo. Es para imitarlo, no solo para estarle pidiendo favorcitos en esquipulas, pues, es para imitarlo, porque la paz solo puede venir de aquellos que la construyen sabiendo que están viviendo la verdad como Jesús, y solo desde ahí podemos esperar que sea realidad. Entonces, ¿nos tiramos al agua o no? Pero, tranquilos, tenemos la oportunidad de pensar, acordémonos. Sentémonos para calcular nuestras posibilidades. Y sin embargo, las posibilidades sí las tenemos. Aquello que es debilidad en nosotros, dice San Pablo, evidencia la fuerza de Dios en nosotros. El don del Espíritu que permite que seamos capaces de hacer las cosas exactamente como Jesús. Y capaces de construir nuestra vida y realizarla plenamente como Él. Sí, Señor, eres mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Te canto y te alabo por eso, ¿no? Pero te imito porque si eso es lo que a ti te ha llevado a la plenitud, y eso es lo que a mí me tiene que llevar a la plenitud, vivo lo que tú me enseñas. Tú eres la verdad, Tú eres la verdad. Y sé que cuento contigo para llevar adelante este proyecto. Y entonces no estamos solos. El no temas viene a ser para nosotros hoy un motivo de certeza y de consuelo delante de la cobardía que a veces nos agarra a aceptar nuestra fe cristiana en toda su plenitud. Vamos a confirmar nuestra fe.